Soy Javier Almendros y este es el podcast número 281 de este hueco para hoy, bueno, según habéis querido vosotros, rehacer el equipo desde mi punto de vista, dando una vuelta completa a todo lo que yo creo que podría ser escenarios, ¿eh? No creo que ahora mismo estemos capacitados ahora mismo de dar mucho más, ¿no? Que eso, que meras imágenes preliminares de lo que podría pasar. Sí que el equipo hay que rehacerlo, pero la parte buena es que tenemos ya quarterback, ¿no? Que, como os decíamos el año pasado, cuando puedes encontrar a alguien especial, no puedes esperar a empezar por la base, que deberían ser las trincheras. Debes seleccionar a ese hombre especial. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y como tal, creo que la decisión parece, de momento, con lo que hemos visto, que es la correcta, en el punto de que hemos acertado con el chaval. Si no somos capaces luego de rodearle, pues ya será otro problema, sinceramente. La tarea de rehacer el equipo, sinceramente, no es nada fácil, porque aunque vamos a tener cap suficiente, alrededor de unos 100 millones, ¿no? Miguel, nuestro gran amigo Miguel, que es incluso mencionado en los artículos de la NSBC, eh, da 120 y tantos millones, pero bueno, luego quita, ¿no? Para poder, bueno, pues firmar Practice Squad, firmar gente del draft, firmar los jugadores número 52 y 53. Recordar que se construye al principio como los top 51. Bueno, pues al final él cree que el margen de maniobra es alrededor de unos 100 millones, ¿no? Sin salidas, etcétera. Eso parece que da para mucho. La realidad es que tenemos casi veintitantos jugadores que no tendrán contrato durante la temporada que viene, con lo cual tendremos que pensar también, que luego lo veremos, quién y a quiénes, ¿no? Le volvemos a intentar traer o a intentar buscar, digamos, una adecuación de vuelta o quién nos interesa, ¿no? Que puedan volver aquí. Primero tendremos que tomar decisiones, como os he dicho, ¿no? Con esos agentes libres. Los destacados son Brissett y Jonathan Jones, Austin Hooper, más o menos. Luego ya sí que empieza gente como Wise, como Bederian Love, bueno, todos estos tipos de jugadores que han firmado, si recordáis, por un mero año y ya está. Con lo cual, bueno, pues como veis, los que pueden romper la banca, evidentemente Jonathan Jones, que puede estar en el entorno de los 10 millones, Brissett está cobrando 8, si no se le dan lo suficiente, lo normal es que pueda tener una opción más interesante, tanto por titularidad como por valor de contrato, y al final, ya lo hemos visto, ¿no? Ha ido cambiando de equipos, es un profesional de esto y cobrará y se irá donde más cobre. Austin Hooper ha estado ganando 3 millones. Probablemente después de la temporada creo que podrá estar por ahí. A lo mejor hay que pagarle algo más. Pero bueno, básicamente son esos los que primero deberíamos empezar a pensar. Luego en la agencia libre tendremos que empezar a pensar en los T. Higgins, los left tackle como Cam Robinson, Ronnie Stanley, etcétera. Pero principalmente deberemos luego siempre mirar al draft, porque realmente los equipos que funcionan es porque consiguen tener un draft exitosos y que además acaban desarrollando a los jugadores. Lo hemos visto con Drake May, ¿no? El valor de Drake May en agencia libre es incalculable, o lo será cuando tenga que renovar contrato, ya lo veréis. Por lo tanto, el de un left tackle va a ser igual, ¿no? Y probablemente no tengamos esa opción, ¿no? De los Ronnie Stanley, Cam Robinson, yo que sé, Jedrick Wills, Gareth Bailey, quien sea, ¿no? Gareth Bowles, como queramos decir, ¿no? Normalmente los left tackle titulares no pasan a la agencia libre, sinceramente. El draftear al final, yo creo que va a ser
la clave, ¿no?, de todo este proceso, y el haber acertado ya este año con los Jalin Polk, Leiden Robinson, el tackle, Javon Baker, etcétera, todo lo que es hasta esa tercera, cuarta ronda, el haber o no acertado es clave, ¿no?, en todo lo que hagamos. Y este año muchísimo más, cuando parece que vamos a elegir incluso más arriba. Es cierto, como os he dicho, que vamos a tener cap, pero probablemente tengamos que tener encima de la mesa que seremos el tercer equipo peor, según la posición en el draft, con todo entrenadores rookies que parece que no han sabido desarrollar a los jugadores ni saber usarlos, con todos los agentes libres que han venido, llámese Okorafor, Leverett, Keye Osborne, sin capacidad de poder entrar en los planes y desahuciados. Prácticamente sería que, bueno, porque han tirado prácticamente su carrera. Algunos se ha retirado, ¿no?, como podría ser Okorafor. Y todo esto, además, va a hacer ya no solo sobrepagar, sino que tengamos que convencer y vender la imagen de marca Christian González Drake May, ¿no?, como pasó en Londres, en la fiesta de los Patriots, ¿no?, vendiendo un poco lo que nos queda, ¿no? Kyle Dagger, Christian González, Onwenu, y Drake May, básicamente, ¿no? Podríamos un poco decir. Esta situación, por lo tanto, nos va a ser difícil de entender cuando llegue la agencia libre, y probablemente, por mucho que sobrepaguemos, que no estemos en una situación tan, bueno, tan beneficiosa como pensamos que realmente tenemos, porque la capacidad o no de gastar no es solo del dinero, sino de cómo de atractivos seamos cara a un jugador, ¿no?, que pueda tener probablemente más interés, ya no por el dinero, que también, sino por el futuro o el proyecto de futuro que tenga, ¿no? Cuando estamos hablando de gente que puede tener prácticamente a todos los equipos, estás ya compitiendo ya no solo por 1 millón arriba, 1 millón abajo, sino que estás claramente compitiendo por estar en un equipo que juegue playoffs, por estar en un equipo que compita, por estar en un contendiente, ¿no?, para la Super Bowl. Y es complicado ahora mismo poder vender que el equipo que vayamos a construir el año que viene vaya a ser así. Evidentemente tenemos a Drake May, pero mejor sería si hubiéramos tenido en Jalin Polk a un Justin Jefferson, o a un T. Higgins, o a un, llamarlo como queráis llamarlo, ¿no? Acordaros cuando hablábamos, ¿no?, del intercambio, por ejemplo, con T. Higgins, pues hoy probablemente sería otra cosa, ¿no? Este equipo, esa segunda ronda, ¿no?, que quisimos o que intentamos gastar, ¿no?, o cuando se habló de Divo Samuel, etcétera, hoy tendríamos, digamos, embajadores, ¿no?, que podrían, bueno, nos reíamos un poco, ¿no?, de Matt Judon, pero al final es ese tipo de situaciones las que acaban convenciendo, ¿no?, a los jugadores. Evidentemente el ambiente es otro, pero ya no vienen a New England por menos dinero, simplemente porque creen que pueden ganar un anillo, ¿no?, sin más. Agencia libre, vamos a empezar por orden temporal, digamos, dejando el draft para el final. Tenemos que renovar a Jonathan Jones, desde mi punto de vista, y probablemente liberarlo y que juegue en el free safety. Y probablemente creo que ahí tenemos parte de responsabilidad, o a lo mejor se ha hecho a propósito este año, de no haber traído a nadie que acompañara a González y que liberara a Jonathan Jones de una actividad que yo creo que le está lastrando los 2 últimos años, ¿no? Ya no solo físicamente, sino incluso en cuanto a rendimiento, yo creo que lo estamos desaprovechando. Marcus Jones creo que en el slot es capaz de pegarse incluso con gente mayor, con las posibles limitaciones evidentemente que tenga cuando haya cambios de asignación, etcétera, y nos lo están buscando. Y la duda aquí es si Alex Austin puede dar ese paso y si podemos liberar a Jonathan Jones. Independientemente de eso, no nos podemos permitir el lujo de no renovarle. El ruido del traspaso apareció en el límite de mitad de temporada, ¿no?, para realizar traspasos, estaba ahí. Probablemente
Lo que se dice es que pesó muchísimo ya no solo su talento, su aporte al equipo, sino el peso que tenía en el vestuario como parte de esa playa de jugadores, ¿no? Que gana las Super Bowls de la última tirada, esas 3 consecutivas. Por lo tanto, yo espero que Jonathan Jones, con una capacidad que tienes de firmar y de renovar a jugadores, probablemente pueda y deba ser uno de esos jugadores que firmemos, ya os digo, por todo lo que va a aportar dentro y fuera del campo, y sobre todo además por darle la salida que yo creo que es el alargarle la carrera y probablemente a nosotros liberarnos de una situación que yo creo que debemos atacar, y es intentar no tener que jugar con 2 hombres atrás. Eso creo que nos está lastrando. El poder jugar con un solo safety, poder jugar un single high, que evidentemente hoy en día es cada vez más complicado, con una situación al hombre a hombre como creo que estamos queriendo jugar con la llegada tanto de Marcus Jones hace 2 o 3 años como ahora de González, más lo que ya había en el equipo. Yo creo que nos da esa ventaja, ¿no? Cuando empecemos a tener algo más de pass rush y no esté completamente separado. Por lo tanto, el mover a Jonathan Jones creo que es una de las claves. No vamos a encontrar un safety que pueda jugar tanto single high como lo que creo que nos puede aportar Jonathan Jones. Brissett, lo que os decía, está ganando casi 8 o más de 8 millones este año, prácticamente por jugar de piñata 5 o 6 partidos y luego ser el mejor de los mentores, y bien ganado, que se tiene el dinero, pero es complicado venderle al jugador que va a jugar el año que viene, probablemente vuelva a ser un backup de lujo, al que tú no vas a pagar 8 millones, ¿no? Lo necesitabas, tenías que mentorizar a Drake May, y creo que esa función probablemente la está haciendo perfectamente, y pueda seguir haciéndola el año que viene. Creo que no es creo, discutible que creo que puede hacer y tener también ese aporte en el segundo año. La diferencia para mí radica en cuánto no vale, cuánto menos vale ese trabajo cuando sabes que no vas a ser titular. Y si eso menos que tú le das puede encontrarlo en algún otro equipo que, bueno, pues que ya hemos visto, ¿no? Que se ven con problemas, ¿no? A la hora de tener quarterback reserva. Bajarlo al precio de un quarterback reserva de 3 4 millones, creo que tendrá que pasar porque le apetezca quedarse en New England y porque le apetezca o porque esté en un sitio cómodo, porque le guste Boston, o vete tú a saber. Pero lo normal es que tenga esa misma oferta de 6 8 millones en equipos que, pues eso, que se vean con problemas en el futuro. Eh, Se me puede ocurrir de nuevo Cleveland, ¿no? Si acaban pensando en deshacerse de Son Watson y juegan a tener dos quarterbacks, bueno, X, ¿no? Lo estamos viendo en otros equipos como Las Vegas, aunque esta vez probablemente elijan mucho más arriba y tengan la capacidad de pelear por quarterback este año, pero hay varios equipos que creo que van a tener esa necesidad, ¿no? De jugar probablemente con titulares, o apostar por titulares, jugadores que, que no son titulares, ¿no? Que son reservas, y Jacob Brissett creo que está por ahí. Y ahí estaremos compitiendo, y creo que no deberíamos competir, por mucho que me pese. Creo que no deberíamos darle el dinero a un Brissett al mismo nivel de alguien que realmente esté necesitado, ¿no? Por tener un quarterback. Austin Hooper para mí es clave, ¿no? Renovarlo, y más porque está, creo, demostrando que sin ser el puerto seguro, ¿no? Que es Hunter Henry, sí que tiene esa seguridad y ese aporte cuando tú le pides y cuando le estás dando ese protagonismo. Lo vimos, por ejemplo, el otro día en el touchdown, ¿no? Contra Colts, en ese jugadón, ¿no? Yo creo de May, y no era un balón fácil, y no era... Bueno, creo que como Titan 2, sabiendo que tenemos a Hunter Henry, es clave, ¿no? También renovarlo, y el precio pues será el que tenga que ser, y fuera, ¿no? No creo tampoco que haya que pagarle una pasta.
Todo el resto para mí son secundarios. Estamos hablando de los secuales, Joe Sly, Christian Ellis, el propio Calvin Austin, que os lo ponía como ejemplo, vamos a ver, ¿no? Si se gana la renovación. Farms, Jalen Hawkins. Bueno, estos son jugadores que acertando, como os decía, en el draft, probablemente los puedes ir supliendo, ¿no? Con rondas bajas y que probablemente gente como Equale o como Farms, ya os lo contaré, creo que son reemplazables, ¿no? En el draft, sobre todo por cómo estamos y qué opciones podemos tener. Después de todo esto, cuando nos pongamos a hacer la lista de qué hemos renovado y qué necesitamos y qué nos falta, seguiremos teniendo una necesidad en la posición de linebacker, independientemente de lo que hagamos en agencia, en renovaciones. Quiero decir, en la parte de agencia libre, que es con los jugadores internos, seguiremos teniendo un problema en la línea ofensiva. Seguiremos teniendo un problema en la línea defensiva, desde mi punto de vista, se quede o no se quede Quale o Farms. Seguiremos teniendo un problema en cuanto a los receptores y en cuanto a los running backs, que estamos, desde mi punto de vista, demasiado cortos, ¿no? Después de ver que Hasty tampoco acaba de dar ese salto y que Kevin Harris no deben contar con él, por lo tanto tampoco debe ser, digamos, nada que ellos esperen que pueda acabar funcionando. Y más allá de Ramondre Stevenson, que ya hemos hablado largo y tendido en los dos últimos podcasts, más Antonio Gibson, que bueno, creo que está ganándose su salario. Más allá de eso, creo que no debemos dejar pasar un draft que parece potente, ¿no? En el apartado de running back. Luego lo veremos, porque creo que será difícil, ¿no? Volver a tener una agencia libre como la que hemos tenido este año, ¿no? Con gente como Barkley, con gente como Henry, con gente como J.K. Dobbins, bueno, con jugadores, creo, de un nivel importante, ¿no? En cuanto a talento, y que te pueden producir, ¿no? Por sí mismos. La primera parte, que sería esos días previos a la apertura de la agencia libre, ya por mitad de marzo, más o menos la tendríamos cubierta, pero el equipo sería el mismo prácticamente, o probablemente peor, ¿no? Porque habremos perdido algún tipo de jugador. ¿Qué vamos a tener, o qué opciones vamos a tener, ¿no? Para poder andar jugando, ¿no? En el apartado de receptores, bueno, todo el mundo hablamos de T. Higgins, y creo que es un perfil que no tenemos, y es un perfil claro. Yo ahí no tengo mis dudas con el tema de lo de los 30 millones, y bueno, porque como os he dicho, ¿no? Vamos a tener que arriesgar, sobrepagar y probablemente comernos algún tipo de contrato que no acabe funcionando. Son cosas típicas, ¿no? Cuando eres un equipo como somos ahora mismo, y luego con la situación además de tener dinero y de querer, ¿no? Desesperadamente otro tipo de jugador. Además de T. Higgins, hay montones de jugadores con cierto nombre que en un segundo año creo que pueden facilitar las cosas, ¿no? Está Stephon Diggs, que a mí me gusta menos, pero estará libre. Keenan Allen, Amari Cooper, Chris Godwin, Slayton, Brandon Cooks. O sea, hay nombres de jugadores que pueden hacer una función de receptor 2, receptor 3, y venir y funcionar más allá de T. Higgins, ¿no? Y entendiendo además que tenemos a Demario Douglas, ¿no? Que debería tener esa función desde el slot, y que no debe ser suplantada, y que Kayshon Boutte también puede estar ahí, y la pelea por Javin Polk, ¿no? Que también debería un poco empezar a emerger, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Con las dudas a partir de ahí de los Kendrick Bourne, bueno, Kelly Osborne evidentemente, etcétera, etcétera. Pero hay dos nombres que quiero también poneros encima de la mesa, que yo no tengo tan claro que vayan a ser trades complicados, o que deberían ser trades mucho más sencillos de lo que pensamos, que son Cooper Kupp y que son Jacoby Meyers, nuestro viejo camarada, ¿no? Creo que no podemos descartarlo. Descarto, por ejemplo, lo de Deebo Samuel, porque ni siquiera está siendo usado en el apartado de San Francisco, y probablemente también pueda ser parte de la agencia libre. Ya veremos, ¿no? El otro día que estuve viéndolo, lo están infrautilizando, ¿no? Jawan Jennings, Kittel,
los running backs están siendo mucho más usados, ¿no? que el propio Deebo Samuel. Pero el mensaje es ese, ¿no? Ya no es solo T. Higgins, creo que va a haber una gran agencia libre para perfiles ya mayores, evidentemente. No podemos tampoco construir alrededor de Drake May con este tipo de perfiles, pero sí que pueden darnos, yo creo, un año, 2 años, ¿no? Como está, por ejemplo, Thielen en Carolina, ¿no? Alrededor de Bryce Young, que yo creo que le aporta, ¿no? Esa salida, ¿no? Luego ya sí que puedes ir trayendo a, a receptores con más pedigrí, ¿no? A receptores con más, bueno, con más capacidad, ¿no? De desarrollarse conjuntamente de la misma edad o más jóvenes que, que probablemente vayan a ser el futuro, ¿no? Conjuntamente con Drake May, que crezcan juntos, pero en el corto plazo creo que tener este tipo de perfiles en el que te puedas jugar un tercer down, en el que te puedas jugar un balón en profundo, en el que sepas que pueden ser al final una de esas ofertas que estén siempre abiertas, para mí es clave, ¿no? Y uno de estos nombres, ya os digo, Keenan Allen, una Mari Cooper, Chris Godwin, Slayton como opción más barata, Brandon Cooks también, vamos a ver cómo acaba la lesión, podrían serlo, pero bueno, dos de mis favoritos, ya os digo, ¿no? Son Meyers y Cooper Cup. De Meyers yo no he oído que quieran traspasarlo, pero económicamente ya empezaría a tener sentido con el contrato que tiene. Y de Cooper Cup sí que lo es, y no es un contrato tan sumamente caro, es un contrato más o menos razonable, no estamos hablando de 20, 30 millones, ¿vale? Igualmente con Jacoby Meyers creo que es un contrato también asumible. El apartado de receptor creo que lo podremos hasta cierto punto cubrir, ¿no? Desde ese aspecto, ¿no? Desde ese punto de vista. El apartado de tackle está bien, ahí va a haber oferta, teóricamente tienen que tocar gente como Ronnie Stanley, Cam Robinson, Garrett Bowles o Jedrick Wills, gente que han sido titulares en sus equipos o que incluso lo están haciendo bastante bien. Mi duda es que realmente acaben tocando la agencia libre, ¿no? Si es así, si acaban tocando la agencia libre, evidentemente para mí es algo que no deberíamos pensarlo, ¿no? Y pagarles lo que tengamos que pagarle para que vengan a New England, sinceramente. Yo tengo mis dudas, creo que hay más que, pues eso, que acabar pensando en que tenemos que desarrollar lo que drafteamos el año pasado, pero si, pero si sale perfecto, ¿no? Igual que las líneas interiores, ¿no? Las, las dudas, ¿no? Más allá de qué va a pasar con Cole Strange y Onwenu, que parece un poco, bueno, no Cole Strange, pero sí Onwenu, que más allá de eso no hay nada, ¿no? Y estamos ahí, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Hay gente que habla, ¿no? De este GAR que va a salir a agencia libre, que está en Kansas, Trey Smith, pero al precio que se están pagando los GARs, yo no tengo tan claro, ¿no? Que vayamos a apostar por ese tipo de jugadores, ¿no? Cuando ya tienes a Onwenu, ¿no? Y tanta necesidad en el tackle, ¿no? Me parece, normalmente, porcentualmente hablando, no sueles invertir tanto porcentaje, aunque es verdad que tenemos 2 o 3 años de contrato rookie bueno, hasta 4 años, ¿no? Más nos quedarían contando con la opción de quinto año de Drake May, pero creo que por ahí anda la situación y creo que Gars libres también va a haber y con ciertas opciones, ¿no? De volver a ir a la agencia libre y construir. Eso me parece más razonable, igual que tackles, ¿no? De segundo nivel, pero ahí habrá que acertar, igual, no traer a un Okorafor que, que quería retirarse, ¿no? O un Leverett que no acaba de funcionar, ¿no? Hay que contratar probablemente reservas o swing tackles porque creo que esa es el scope, no tengo tan claro que vayamos a tener acceso a los prime, no por ser New England, que eso ya entra en un segundo nivel de problemas, sino porque sinceramente no creo ni siquiera que lleguen a estar libres con sus equipos. Por lo tanto, la línea la tengo con más dudas, pero creo que se puede construir y se pueden encontrar jugadores que puedan ser útiles, ¿no? Y que puedan acabar mejorando lo que tenemos con un Bederian Love, un Demontry Jacobs que acaban estando en la parte del fondo. Vamos a ver, ¿no? Cómo acaban desarrollándose y si el staff, ¿no? Acaba pensando en ellos. Pero bueno,
En el otro de los otros dos de los apartados, en el Edge va a haber también bastantes jugadores. Está Khalil Mack, está Jason Reddick, está Josh Sweat, está Solomon Thomas, Oyulari, el de Giants. Hay también, creo, oferta. Normalmente igual, ¿no? Aunque el Edge está perdiendo, ¿cómo decirlo? ¿No? Está perdiendo el pass rush puro, está perdiendo ese top de dinero, ¿no? Se está pagando más la presión interior, pero sí que creo que va a haber esas opciones, ¿no? Aunque sea con jugadores de otro tipo, ¿no? O mayores, o como sea, ¿no? Yo creo que sí que somos más capaces, y lo hemos hecho, yo creo, más a menudo, de encontrar talento. Lo hemos visto también con Judon, y fuimos capaces además de sacar jugadores hasta hace 4 o 5 años, ¿no? Que eran buenos pass rushers, ¿no? Desde Trey Flowers, eh, y más antes, ¿no? O sea, toda la vida hemos tenido pass rushers sacados del draft, y últimamente estamos fallando, ¿no? Ni siquiera ya últimamente drafteamos. Agencia libre creo que nos puede dar opciones, y creo que está bastante bien nutrida. Yo por ahí me preocuparía menos. La parte de defensive tackle está muy muy floja. El único que me gusta, que ya os lo decía, pero creo que ya tiene una edad, que es Mike Pennell, y que firmó por Kansas este año. Si acaba ganando el anillo, pues probablemente a lo mejor podría querer cambiar. Si no creo que podría ser otra de las opciones, pero bueno, lo veo tremendamente flojo, ¿no? En la parte de defensive tackle y cornerback. Creo que va a haber opciones, y lo que espero es que no, pues eso, que no fallemos, ¿no? Con tipo Mills o alguna cosa así, sino que seamos capaces de traer un jugador que funcione, ¿no? Aunque sea de suplente, ¿no? De Alex Austin, si realmente Alex Austin acaba fortaleciendo, ¿no? esa posición. ¿Cuál es el mensaje final y el resumen? Una vez pasada la agencia libre, en esa primera semana o primeros días después de ese 15 de marzo, creo que sí deberíamos tener hecho el ataque prácticamente a la perfección, completamente, solo a la espera de alguna pieza en el draft. En cuanto a la línea ofensiva, evidentemente creo que hay que ir al draft, por lo que os he dicho, sobre todo en la posición de tackle, pero creo que deberíamos haber mejorado la línea ofensiva con gente que pueda ser titular, sobre todo por el centro, por la parte interior. Creo que deberíamos haber tenido ya cerrada prácticamente toda la parte de receptores, y quedaría un poco la duda, ya os digo, ¿no? De los tackle prime, ¿no? Que a ver si somos capaces de atraer a alguien. Y en la defensa, creo que deberíamos haber reconvertido la secundaria, y tener de alguna manera algún tipo de edge. La agencia libre nos puede dar linebackers, pues ahí tengo yo ya más dudas, sinceramente. Creo que también tendremos que ir probablemente al draft, con lo cual nos deja opciones teóricamente claras, ¿no? Llegaríamos al draft, y en el apartado en el que nos comentan necesidades, pues nos hablarían de línea ofensiva, nos hablarían de línea defensiva, más por profundidad que por otra cosa, dependiendo del pass rusher que hayamos fichado en agencia libre y del tipo que sea. Probablemente también nos pongan como edge, y nos hablarán en cierta manera de la secundaria, dependiendo, ¿no? De cómo completemos esa parte. Sin embargo, yo el draft creo que debemos tomárnoslo de otra manera, completamente diferente. Yo creo que este equipo, por mucho que hablemos de agujeros, o hablemos de los tackle, o hablemos de un segundo cornerback, o hablemos de un receptor, creo que es un equipo que necesita talento, ¿no? Y después de la victoria de Jacksonville frente a Tennessee el otro día, el domingo, la selección, que va a ser probablemente en el 3 al menos, porque me veo sin ganar un partido más, creo que debe cambiarnos el chip, ¿no? Y centrarnos muy muy mucho en la selección de talento que te vaya a cambiar al equipo, ¿no? La situación es elegir a jugadores
tremendamente top y que nos modifiquen para bien, ¿no? La plantilla, ¿no? O que tengan cierto sentido, a lo mejor en cuanto a... Pero ya eso lo tomaría más en sentido de rondas posteriores, ¿no? Que tengan un poquito más de sentido en cuanto a tipo de relación con el equipo. Luego me explicaré. Por lo tanto, con esto, por mucho que hablemos de tackle en la primera ronda y seleccionando en el 3, sabiendo que probablemente el 1 y el 2 van a volver a ser quarterbacks, porque aunque el apartado de quarterbacks no está tan fuerte como el año pasado, que salen 5, creo que son 5 en los 10 o 12 primeros picks, creo que las opciones de que seleccionando el 3 puedas tú elegir al mejor jugador disponible que no sea quarterback son bastante altas. Sinceramente creo que son muy altas. Porque está Giants por encima, están Las Vegas por encima, si no recuerdo mal. Ambos dos son los que van a seleccionar y ambos dos tienen una necesidad clarísima y enorme de quarterback. Y ambos dos estuvieron la temporada pasada intentando buscar, tanto en agencia libre como en el draft, con intentos de última hora, ¿no? Por draftear un quarterback, y este año creo que lo van a hacer. Raro será que ninguno de los que hay no les valga, aunque sea una decisión probablemente tomada desde el front office. Con lo cual, y en estas circunstancias, yo en el 3 no seleccionaría un tackle. Y yo en el 3 tampoco bajaría. Yo, Javier Almendros, si tengo que decidir y tomar esa decisión, lo que haría es seleccionar a ese jugador que creo que me va a dar ese punto diferencial, que tiene un talento excepcional, que va a ser un Pro Bowl y que me puede funcionar 100% seguro, ¿no? Hoy, ahora mismo, en el 3, y dadas las circunstancias que os estoy diciendo, creo que hay dos nombres para mí que emergen, ¿no? Que son Travis Hunter, el cornerback receptor, pero creo que cornerback de Colorado. Yo creo que jugará de cornerback, no creo que se le ponga en doble posición. Y Mason Graham, ¿no? El defensive line de Michigan. Creo que ambos dos son jugadores plug and play y que deberían empezar a funcionar y a ser claves desde el primer momento. Eso justificaría para mí que no vayamos a posición de necesidad. Y eso justificaría para mí que estemos seleccionando en el 3 cuando digo mejor jugador disponible, abro paréntesis aquí, no quiero decir el mejor jugador disponible por talento, por lo que sea, sino ya no solo por eso, necesitamos a alguien que sea diferencial en cuanto a talento, evidentemente, pero diferencial sobre todo en cuanto a comportamiento, en cuanto a futuro, en cuanto a absolutamente todo, porque necesitas que este jugador, igual que os decía el año pasado, necesitas que Drake May funcione, necesitas que este 3 sea diferencial, que te cambie el equipo, que llegue al vestuario y ponga orden, que sea un referente en el campo, que sea ese jugador que te venda camisetas, como lo puede ser ahora González o como lo puede ser Drake May. Hoy ya tenemos jugadores en el que te comprarías una camiseta, cosa que el año pasado teníamos nuestras dudas. Pues bien sea Mason Graham o bien sea Travis Hunter, que son los dos nombres que suenan y que evidentemente no los tengo vistos, pero del que todo el mundo habla, tienen que ser ese tipo de jugadores, ¿no? Jugadores que entren con una personalidad tremenda y que te cambien una plantilla que necesita jugadores de este tipo, ¿no? De darle una vuelta y que sean los que den un golpe en la mesa, ¿no? Y ya no solo sean titulares o sean Pro Bowl, sino que sean un referente, ¿no? Como para tener ese hambre que haga que quieran cambiar esta franquicia. Está claro, yo haría eso con el 3, sin más. Evidentemente luego podríamos jugar si hay más quarterbacks. Si me gusta más Graham que Hunter, y Hunter alguien lo quiere, bajar una posición, dos posiciones, sacar alguna ronda extra, vale. Pero teniendo claro que es Travis Hunter o Mason Graham, ¿no? Ya está. Sin más. ¿Qué haría yo en segunda ronda?
vamos a elegir con el 39, probablemente. Lo que he estado viendo en las simulaciones, porque evidentemente estoy hablando solamente de estrategia hoy, jugadores he visto pocos, quitando a Will Campbell, no creo que sea difícil de deducir, y ya lo vimos el año pasado, que seleccionar tackle ya en el 39 ya te has perdido los 6 o 7 tops. Creo que New England debería apostar por subir. Si ha conseguido algo bajando del 3, mejor. Y si tiene que dar alguna de sus terceras rondas, que las dé, me da igual. Creo que tiene que llegar desde ese 39 y subir 15, 20 puestos y seleccionar el tackle que tú consideres que entre el 20 y el 25, o sea que sea el tackle entre el 5 y el 7, que pueda funcionar. Si es que eso existe, que a lo mejor no existe, ¿no? Lo hemos visto con el año pasado, que no todos están funcionando. Pero creo que, salvo que tengamos muy claro que en el 39 nos va a llegar un jugador y que lo tenemos visto y que es un tío que podemos poner plug and play porque lo vamos a desarrollar, pues perfecto y lo miramos, ¿no? Y lo vemos. Si no, creo que debemos subir a primera ronda y volver a seleccionar y seleccionar a un tackle. Muchos de vosotros igual pensáis, pues bajamos, seleccionamos a Will Campbell y tenemos otro tipo de otro pick, ¿no? Etcétera. Yo no soy partidario de hacer eso. Cuando estás en el 20, 25 o en el 31, cuando estábamos muchas veces, o 32, y el jugador no te gusta, lo entiendo. Y justificaré siempre lo que hacía Belichick. Pero Belichick cuando tuvo las opciones de Chandler Jones o de Jerome Mayo, cogió y subió. No os equivoquéis. Es ese tipo de selección a la que yo me refiero. Cuando tú sabes que tienes a un Jerome Mayo, que tienes a un Chandler Jones, que tienes al jugador que es tuyo, lo hemos hecho también con Barmore en segunda ronda, pero cuando realmente tienes claro, también con Johan Jones, o sea que también nos hemos equivocado, pero me refiero que cuando tú tienes claro que es tu jugador en cuanto a carácter, ya no porque como Johan Jones, no porque era un cornerback alto o no sé qué, no, cuando tienes un jugador que sabes que es carácter y que es ganador y competitivo y que te va a aportar eso, tienes que ir a por él y dejarnos de bajar y todo eso. Va a haber tackles, ya os digo, hay según las simulaciones hay 3 o 4 tackles en segunda ronda, o sea que podría ser, si a alguno le gusta, creo que podría ir ahí. La opción de Edge Rusher en segunda está también disponible, pero bueno, yo mi estrategia hoy sería subir y seleccionar en alguno de los de finales de primera, que creo que se puede arreglar, ¿no? Y mucho más cuando tienes necesidad tanto en la derecha como en la izquierda. En tercera ronda hay bastantes opciones que os puedo decir. Tenemos 2 picks, además el 70, el 80. Podemos andar jugando también con bajadas, haber cambiado picks aquí para poder subir, intercambiar. Vete tú a saber, ¿no? Os voy a dar solo 3 o 4 ideas de jugadores que creo que pueden funcionar y que me gusta, ¿no? Kyren Lacy, el receptor del LSU, a mí me ha encantado y normalmente los receptores del LSU están bien formados y suelen salir bien. Si tenemos el hueco de receptor y no los hemos cubierto con 2 compras en agencia libre, creo que puede ser una opción más que interesante en el 70. El guard de Georgia, que es Rutledge, también creo que podría funcionar, prácticamente puede ser uno de los mejores guards de la camada, que a mí creo que puede ser una buena opción. Y luego hay otra que os dejo aquí, que podría salir más tarde, no sé si estaría para el pick 106, pero que sí que me ha gustado, creo que va a caer porque este año no está tan bien, que es Bryson Nesbitt, el tight end que jugó con Drake May 2 años excepcionales, con más de 500 yardas, 4 o 5 touchdowns, creo que son 30 o 40 recepciones cada uno de los años, como
como Titan puro, receptor a formar en bloqueos, a mí me encanta. Creo que además, ya os digo, no está funcionando este año tan bien, no lo tengo visto, lo tendré que echar un vistazo en esta temporada 2024, pero creo que en cuanto a la química que se le veía con Maye, la química que creo que puede tener si tenían una buena relación, creo que podría dejarnos claro, ¿no? que puede ser una opción clarísima, ¿no? Para mí en ese final de tercera ronda. Y para el pick 106, que sería el quinto de los picks que tenemos prácticamente top 100, elegiríamos 3, 39, 70, 80 y 106. Conforme ahora mismo está la situación, para mí tiene que ser el running back. Tiene que haber un running back seleccionado en esa cuarta ronda. Nos quedarán un montón de opciones, 2 o 3 de los top, yo creo, para poder elegir todavía en ese top 100 y complementar a Ramondre Stevenson y empezar a darle, bueno, pues cierto carrete, ¿no? Hasta una... Bueno, pues veremos a ver qué hacer con Antonio Gibson y con Ramondre Stevenson en la temporada 2026, que ya veremos cómo está, pero esa temporada 2025 podría tener un papel secundario, salvo que explote, ¿no? Evidentemente, y sea un running back top, pero creo que hay que empezar a pensar también en esas opciones. Y más allá, ahí quinta, los otros 3 picks de séptima que tenemos, creo que no vale la pena darle mayor sentido. Si no soy capaz de haber visto jugadores que están en primera, como para hablaros de esa quinta, séptima ronda, etcétera. Solo deciros que hacer un equipo campeón como lo fue New England en la parte del 2014 al 2018 vino de la mano de haber traído gente drafteada como Chandler Jones, por ejemplo, como Jerome Mayo en el 14, aunque ya llegó peor, Hightower, acertar en Gronkowski, McCourty, Edelman, evidentemente, en la séptima. Si te pones a mirar, es verdad que luego hubo jugadores como Amendola, pero la línea con Zach Mason, Trey Jackson, todos los jugadores que íbamos formando, digamos, y que íbamos sacando, salían del draft. Y se construyó la línea, evidentemente estaba Skarnekia, era otra cosa. Se construyó la línea, los jugadores de carrera, los running backs, los receptores, podía venir a Mendola, hubo otros tipos de jugador, ¿no? Que fueron complementando de un segundo o tercer nivel. Siempre hubo gente de fuera, pero siempre la base fue el draft, y fue el desarrollo, y fue el traer a sus jugadores. O sea que acertar y haber acertado, ¿no? En Jalin Polk, en Javon Baker, en Aiden Robinson, en el tackle, en Jahin Bell, todo eso es la clave, ¿no? Y acertar este año es la clave. Si realmente de ese draft acabamos sacando 7 u 8 titulares, pues ya está, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, pero cogeros el draft de los Saints del 17, ¿no? Y si os ponéis a ver, ¿no? Con el que es el draft de Camara, aciertan en 4 o 5 jugadores, creo que son, titulares, jugadores top, más allá de titulares, y eso te hace que los Saints, que venían de estar en temporadas planas, emerjan, ¿no? Ese 17, 18 y que estén a punto, ¿no? De ganarle, si no le roban el partido con los Rams, y haber jugado contra nosotros la Super Bowl, ¿no? Ese es el cambio que tú tienes. Meter 5 jugadores top en un equipo que se está formando. Nosotros no estamos ahí tampoco, pero meter gente como, creo que era Hendrickson, Camara, CJ Garnett Johnson, cuando metes 4 o 5 jugadores de ese porte, de ese tipo, si no os he dicho los nombres de memoria y me puedo estar equivocando, ¿no? Pero cuando metes a gente de ese porte, de ese nivel, el equipo es diferente, porque estás metiendo 5 tops y la cosa te cambia. Por lo tanto, ahí pasa todo, el acertar y el saber desarrollar, ¿no? Porque al final, gente como Aiden Robinson, o si ahora hay que mover, por ejemplo, a Cole Strange a otro lado, lo que sea,
y que puedan ser parte clave, ¿no? de una línea ofensiva que de repente haga clic y empieza a funcionar. Eso parte también del desarrollar a jugadores que o bien tienen que cambiar de posición y se tienen que adaptar, o bien han llegado a ver desde de la universidad y tienes que desarrollarlos para que saquen su máximo potencial, ¿no? Que es al final una gran parte, ¿no? de por qué estás seleccionando a un jugador, ¿no? Porque es potencial puro todavía. Y, y con esto, sinceramente, creo que podemos construir un buen equipo. No tengo tan claro porque sigo viendo agujeros como linebacker. Ya os digo, tengo mis dudas de la línea, si seremos capaces de rehacerla en un año solo. Pero creo que, ya os digo, gente como Travis Hunter o Mason Graham, gente como T. Higgins, si traes a un tackle de estos como Ronnie Stanley, o un Jason Reddick o Josh Sweat, Solomon Thomas, el equipo es otro. El equipo es otro. ¿Hemos dado el paso ya con esto solo para ir a la Super Bowl? Pues no. Probablemente, como os he dicho, necesitamos acertar en el draft, ¿no? Y traer a jugadores tipo Jamar Chase, Justin Jefferson o receptores como lo fue, ¿no? Ramondre Stevenson, a lo mejor, o incluso más, ¿no? Que te aporten y que te cambien la franquicia. Y eso es más complicado, evidentemente, pero creo que por ahí parte la base, ¿no? 3 o 4 buenos agentes libres, aunque tengas que sobrepagar, no puedes ir tampoco mucho más allá y acertar y desarrollar esos jugadores en el draft. Y con esto a lo mejor en 2 años sí que podemos estar, al menos compitiendo, ¿no? Con Buffalo, aunque no da síntomas, ¿no? Que perdió con los Rams, pero no da síntomas, yo creo, de decaimiento. Pero bueno, primero hay que empezar a competir en una división como es la este, en el que ahora mismo, de momento, tendremos que competir contra Buffalo. Ya veremos qué pasa en el futuro. Así que paciencia, esto no va a ser un ejercicio de un día. La clave era Drake May, parece que eso ha cuajado y ahora simplemente tienen que hacer su trabajo los de la gente de las oficinas y el que tiene que poner el dinero. Y como os habéis dicho y demostrado, hay cap. Evidentemente también podrían poner más dinero. Va a haber agentes libres en la gran mayoría de las situaciones. Y en el draft es que tenemos 4 o 5 selecciones entre los 106 primeros. Imaginar, ¿no? Lo que se puede convertir eso si aciertas de estos 5 simplemente 4 o 3 y los conviertes en Pro Bowl, ¿no? Pues imaginar, ¿no? Por ahí parte todo, toda la clave, ¿no? El año pasado elegíamos el 4 y no parece que hayamos acertado tanto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y este es mi ejercicio, que luego tendremos que recuperarlo y rehacerlo dentro de 2 meses y medio, tampoco mucho más, ¿eh? No os penséis. Para finales de febrero ya estamos con esto otra vez. Así que, bueno, disfrutemos de este bye y de lo poquito que nos queda, ¿no? Ya que no nos quedan más de 4 o 5 partidos. Así que nada, chicos, disfrutar esta semana y nos escuchamos la semana que viene.